3 palabras. Eso fue todo lo que mi sobrino me dijo antes de cerrar los ojos por última vez aquella mañana de octubre. 3 palabras que llevo grabadas en el pecho desde el 12 de octubre de 2006, en una habitación del Hospital San Gerardo de Monza. Yo estaba al pie de la cama. Le sostenía la mano derecha, todavía tibia, y él, con una calma que no tenía sentido en un niño de 15 años que se estaba muriendo de leucemia, me miró a los ojos, sonrió como si supiera algo que yo no sabía y me dijo esas 3 palabras. No las entendí. Tardé 19 años en entenderlas. Mi nombre es Andrea Salzano. Soy hermano de Antonia, la madre de Carlo. Fui contador durante 31 años en Milán, un hombre de números, de balances, de columnas que cuadran o no cuadran. La fe, para mí, era una costumbre de domingo, nada más. Iba a misa porque mi familia iba a misa. No esperaba nada del cielo. Y sin embargo, lo que esas 3 palabras desencadenaron en mi vida, combinado con lo que encontré 14 años después, dentro de un sobre que Carlo me hizo prometer que no abriría, terminó por arrodillarme en un lugar que él me había descrito con exactitud cuando aún vivía. No aquella mañana de Monza. En otro sitio, mucho después, exactamente donde él dijo que ocurriría. 19 años callé esto. Hoy lo cuento todo. Para entender lo que pasó, tengo que llevarte atrás, a la primera vez que vi a Carlo de verdad. No al niño de las fotos, al niño real. Yo era el tío serio de la familia, el que llegaba a las comidas de domingo con el periódico bajo el brazo y se sentaba en una esquina a revisar facturas mientras los demás reían. No tenía hijos. Mi vida cabía dentro de una agenda de cuero negro y un escritorio en el centro de Milán. A mi hermana Antonia siempre le dije que su hijo era demasiado raro para un niño normal. Hablaba de la Eucaristía como otros niños hablan del fútbol. Y eso a mí me incomodaba mucho. La primera anomalía la noté en el verano de 2005. Carlo tenía 14 años. Estábamos en la casa de Asís, una tarde de agosto, 34 grados centígrados a la sombra. Yo había llevado mi computadora portátil para terminar un cierre fiscal. Carlo, que entendía de informática más que cualquier adulto que yo conociera, se acercó a ayudarme con una hoja de cálculo. Y mientras tecleaba, me dijo algo sin levantar la vista de la pantalla. Me dijo: «Tío Andrea, tú vas a creer, pero no aquí. Vas a creer lejos, en un sitio con agua». Me reí. Le pregunté qué tontería era esa. Él se encogió de hombros, terminó de arreglar la fórmula que yo llevaba 2 horas sin resolver y se fue a jugar. No le di importancia. Un niño raro diciendo cosas raras. Anoté mentalmente la frase como se anota un número que no cuadra. Lo dejas pendiente. Piensas que ya lo revisarás. No sabía que tardaría 14 años en revisarlo. Aquel verano, Carlo parecía cansado, más de lo normal. Subía las escaleras de la casa de Asís y se detenía a la mitad, con una mano en el pecho. Tenía moretones en los brazos que nadie sabía explicar. Antonia decía que era el crecimiento, que los adolescentes son así. Yo, que soy de mirar los detalles, conté 7 moretones en su brazo izquierdo una sola tarde. 7. En un niño que no practicaba ningún deporte de contacto. Eso no cuadraba. Pero, como buen contador, archivé el dato y seguí con mi cierre fiscal. En octubre de 2006 todo se precipitó. Fue cuestión de días. Carlos se sintió mal un lunes, con fiebre y un cansancio que lo dejaba sin fuerzas para levantarse. El miércoles ya estaba en el hospital. El jueves le dieron el diagnóstico: leucemia mieloide aguda, tipo M3, la forma más fulminante. Recuerdo el rostro del médico cuando salió a hablar con la familia. No hizo falta que dijera nada. Yo, que llevaba 31 años leyendo balances, sabía leer también las caras. Y aquella cara decía que las cuentas ya estaban cerradas. Llegué al Hospital San Gerardo de Monza el viernes por la mañana. Antonia me había llamado de madrugada con la voz quebrada. «Ven, Andrea, ven ahora». Conduje los kilómetros que separan Milán de Monza con las manos apretadas en el volante,
repitiéndome que era un error, que los niños no se mueren de un día para otro, que Carlo era fuerte. Pero algo dentro de mí, ese instinto que durante años me había dicho cuando un cliente mentía en sus declaraciones, me decía que esta vez los números no iban a cambiar. Cuando entré en la habitación, lo que vi me detuvo en seco. Carlo estaba conectado a varias máquinas. El monitor cardíaco marcaba un ritmo irregular. La pantalla mostraba números que yo no entendía del todo, pero que sabía leer en los ojos de las enfermeras. Y sin embargo, en medio de todo aquello, Carlo estaba en paz. Una paz que no encajaba con la escena. Tenía los labios pálidos, ojeras profundas, pero los ojos le brillaban. Y cuando me vio entrar, sonrió. Sonrió como si yo fuera la persona que estaba esperando. Sobre la mesilla, junto a su cama, había un sobre blanco. Un sobre normal, de los de carta, cerrado y sellado con cinta adhesiva en los bordes. Tenía algo escrito a mano por fuera. Letra de Carlo. Yo conocía su letra de las tarjetas de cumpleaños que me escribía cada año, siempre con la misma frase: para el tío que cuenta números, de parte del que cuenta otra cosa. Sobre aquel sobre había escrito mi nombre, Andrea. Me acerqué. Le pregunté qué era, y él, con un hilo de voz pero con una claridad asombrosa, me dijo: es para ti, tío, pero no lo abras ahora. Vas a saber cuándo. El día que estés de rodillas, lejos, junto al agua. Ese día lo abres. Antes no. Quise reírme, como aquella tarde de agosto. Quise decirle que dejara de decir cosas extrañas y que se concentrara en ponerse bien. Pero no pude. Algo en su mirada me lo impidió. Tomé el sobre, lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, esa chaqueta gris que llevaba siempre a las reuniones importantes, y le prometí que no lo abriría hasta el día que él decía. Una promesa absurda, una promesa que un contador de 50 años le hacía a un niño moribundo para tranquilizarlo. Eso pensé entonces. Lo que no sabía era que ese sobre permanecería sellado en un cajón de mi escritorio durante 14 años, y que el día que finalmente lo abrí, mis manos temblaban tanto que casi no pude leer lo que había dentro. Aquella noche del viernes me quedé en el hospital. Antonia no quería separarse de su hijo ni un instante, y yo no quería separarme de mi hermana. Carlo dormía a ratos. Se despertaba, hacía algún comentario, volvía a dormirse. En uno de esos despertares, hacia las 3 de la madrugada, abrió los ojos de golpe y miró hacia el techo, fijamente, como quien observa algo. Le pregunté si necesitaba algo. Negó con la cabeza y dijo, en voz muy baja, casi para sí mismo: están aquí, vienen por mí, pero todavía no, falta poco. Se me erizó la piel. Pensé que era el efecto de los medicamentos, la morfina, el delirio de la fiebre. Pero su voz no tenía nada de delirante. Era serena, casi alegre, como quien anuncia la llegada de un amigo esperado. A la mañana siguiente, sábado, Carlo pidió ver a un sacerdote. Recibió la unción de los enfermos. Yo estaba fuera de la habitación durante el sacramento, pero entré justo después, cuando el sacerdote salía con los ojos enrojecidos. Lo que Carlo me dijo entonces no formaba parte de ninguna confesión. Me lo dijo con los ojos abiertos, la voz clara, sosteniéndome la mano. 3 palabras. Pero antes de contarte cuáles fueron, necesito que entiendas todo lo que pasó después, porque sin lo que vino después, esas 3 palabras no significan nada. El 12 de octubre de 2006, a las 6:45 de la mañana, el corazón de Carlo Acutis dejó de latir. Tenía 15 años. Yo estaba en la habitación. Vi el monitor pasar de una línea irregular a una línea plana. Escuché el sonido continuo de la máquina y vi a mi hermana derrumbarse sobre el cuerpo de su hijo. Pero hubo algo que ninguno de nosotros pudo explicar en aquel momento, y empezó apenas 2 horas después de la muerte. Yo había salido a tomar aire al pasillo, incapaz de sostener el dolor de Antonia. Cuando volví a entrar, una enfermera estaba preparando el cuerpo de Carlo según el protocolo, y la vi detenerse. La vi tocar la frente de Carlo, retirar la mano, volver a tocarla. Llamó a una compañera.
Las dos pusieron las manos sobre la piel del niño y se miraron sin decir nada. Me acerqué. Pregunté qué ocurría. La enfermera más joven, una mujer de unos 30 años, me dijo con voz temblorosa que la temperatura corporal era extraña. Le pregunté qué quería decir con extraña. Me explicó que un cuerpo, 2 horas después de la muerte, empieza a enfriarse de forma constante, alrededor de 1 grado centígrado por hora durante las primeras horas. Es algo que la medicina conoce con precisión. El cuerpo de Carlo debería haber estado 2 horas después en torno a 34 grados, pero al tocarlo estaba tibio, demasiado tibio. Trajeron un termómetro. Yo, el contador, el hombre que necesita ver el número, me acerqué para mirar la pantalla. Marcó 36 grados con 2 décimas. La temperatura de una persona viva, 2 horas después de la muerte. La enfermera mayor frunció el ceño. Dijo que el termómetro debía estar fallando. Fue a buscar otro. Volvió con uno distinto, uno de esos digitales que usan en la unidad. Lo aplicó. Marcó 36 grados con 1 décima, casi el mismo número. Cambió de instrumento, no de resultado, y ahí el problema dejó de ser una curiosidad. Si 2 termómetros distintos marcaban lo mismo, lo que teníamos delante no podía explicarse con un error de medición. Un cuerpo sin circulación, sin corazón, sin respiración, no genera calor. Es física básica, la que yo aplicaba a mis cálculos cada día. Y sin embargo, allí estaba el número, en la pantalla, desafiando todo lo que yo creía saber sobre cómo funciona el mundo. Las enfermeras llamaron a un médico. Llegó un hombre mayor, de bata blanca, con gesto cansado de quien lleva décadas en un hospital. Escuchó la explicación. Su primera reacción fue la misma que la mía. Tiene que haber un error. Pidió un tercer termómetro, uno de mercurio, de los antiguos, que él guardaba en un cajón porque no confiaba en los digitales. Lo aplicó bajo el brazo de Carlo y esperó los minutos reglamentarios. Cuando lo retiró, lo miró a contraluz de la ventana. Lo miró durante un rato largo y luego, sin decir una palabra, se lo pasó a la enfermera mayor para que ella también lo viera. 35 grados con 8 décimas. 3 instrumentos distintos. 3 resultados que no debían existir. El médico se quedó callado. Miró a Carlo. Miró a mi hermana, que ahora observaba la escena desde una silla, con los ojos hinchados pero atenta. Y dijo, en voz baja, casi como una disculpa: no tengo una explicación para esto. Yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Las palmas de las manos se me llenaron de sudor. El corazón se me aceleró de tal forma que tuve que apoyarme en la pared. Porque yo, el escéptico, el hombre de números, acababa de ver con mis propios ojos un dato imposible. Y lo peor no era el dato. Lo peor era que algo dentro de mí, una voz que llevaba toda la vida silenciando, me decía que Carlo lo había sabido, que él sabía que esto iba a pasar. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado el corazón, quiero darte algo antes de seguir. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratis, para que tú también puedas pedirle por lo que llevas dentro, por esa persona que amas y que necesita una luz. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de contarte por qué te lo pido precisamente ahora, tengo que volver a aquella habitación, porque lo de la temperatura solo fue el principio de algo mucho más difícil de explicar. El cuerpo de Carlo permaneció tibio durante horas. No fue un instante, no fue un error pasajero. Las enfermeras anotaron la temperatura cada cierto tiempo, casi por necesidad de entender, y los números bajaban con una lentitud que no correspondía a la física que conocían. A las 4 horas, 35 grados con 3 décimas. A las 6 horas, 34 grados con 9. El descenso era real, pero arrastrado, como si el cuerpo se resistiera a enfriarse del todo. Yo apuntaba los números en la última página de mi agenda de cuero negro, esa donde anotaba los balances de mis clientes. Columnas de cifras que esta vez no medían dinero, sino algo que no tenía nombre.
Pero había algo peor que la temperatura, y lo descubrí cuando me acerqué de nuevo al cuerpo, ya entrada la tarde. El rostro de Carlo no había cambiado. Esto, para quien no haya estado nunca junto a un difunto, puede no significar nada. Para mí, que en aquellos años había acompañado la muerte de mis padres y de varios amigos, significaba mucho. El rostro de un muerto cambia, se afila, se endurece, pierde ese algo indefinible que llamamos expresión. El de Carlo, en cambio, mantenía la misma sonrisa serena que tenía cuando me habló por última vez, como si solo durmiera, como si fuera a despertar en cualquier momento y a preguntarme si ya había aprendido a usar bien la hoja de cálculo. Una enfermera, la mayor, una mujer que llevaba 27 años trabajando en aquel hospital, se acercó a mí en el pasillo cuando yo salía a llamar al resto de la familia. Me tocó el brazo y me dijo algo que se me quedó clavado. Me dijo: «Señor, yo he preparado más de 1000 cuerpos en mi vida. Sé cómo es la muerte. Lo que hay en esa habitación no es como los demás». Le pregunté qué quería decir exactamente, y ella, bajando la voz como quien confiesa algo prohibido, me explicó que había otra cosa, que durante la preparación del cuerpo había notado que las articulaciones de Carlos seguían flexibles, cuando a esas horas el rigor de la muerte ya debería haberse instalado, que el rigor cadavérico, como lo llaman los médicos, empieza entre 2 y 6 horas después de la muerte y endurece progresivamente el cuerpo. El de Carlo, 12 horas después, seguía blando, flexible, como el de alguien dormido. Esta vez no quise apuntar el dato en mi agenda. Esta vez me senté en una silla del pasillo y hundí la cara entre las manos, porque 2 anomalías ya no eran una casualidad. 2 anomalías formaban un patrón, y los patrones, yo lo sabía mejor que nadie, siempre apuntan a una causa. Aquella tarde llegó un médico distinto, un especialista que alguien de la familia había pedido que viniera, un hombre de unos 60 años con fama de riguroso. Llegó con la actitud del que viene a poner orden, a desmentir histerias, a devolver las cosas a su sitio. Pidió que lo dejaran solo con el cuerpo unos minutos. Yo lo vi entrar con paso firme, lo vi salir, 20 minutos después, con el paso de otro hombre. Se sentó a mi lado en el pasillo sin que yo se lo pidiera. Sacó un pañuelo y se secó la frente, aunque el aire acondicionado mantenía la sala fresca. Me preguntó si yo era de la familia. Le dije que era el tío, y entonces me hizo una pregunta que no esperaba. Me preguntó qué clase de niño había sido Carlo. Le hablé de la informática, de la Eucaristía, de las cosas raras que decía. Le conté lo de la temperatura, lo del rostro, lo de las articulaciones. El médico escuchó en silencio, y al final me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que en 35 años de profesión había visto muchas cosas inexplicables, pero que había aprendido a no asustarse de lo que no entendía, sino a observarlo, y que lo que él había observado en aquella habitación lo había observado solo una vez antes, hacía años, con el cuerpo de una religiosa que más tarde fue beatificada. Le pregunté qué insinuaba. Me respondió que él no insinuaba nada, que él era un hombre de ciencia, pero que, como hombre de ciencia, su obligación era reconocer cuándo un fenómeno escapaba a sus instrumentos. Y luego añadió una frase que llevo conmigo desde entonces. Me dijo: «A veces el cuerpo se comporta según el alma que lo habitó». Aquella noche no dormí. Volví a Milán de madrugada, conduciendo en silencio, sin radio, con el sobre de Carlo en el bolsillo interior de la chaqueta. Lo sentía pesar contra mi pecho a cada curva. 3 palabras me daban vueltas en la cabeza y una promesa absurda que me impedía abrir el único objeto que tal vez contenía las respuestas. Pensé en romper la promesa 100 veces durante aquel viaje. Pensé que Carlo era un niño, que las promesas hechas a los moribundos no obligan a nada, pero no pude. Cada vez que mi mano se acercaba al bolsillo, recordaba su mirada y la retiraba. Llegué a casa, dejé el sobre en el cajón superior de mi escritorio, ese cajón que cierra con llave, y giré la llave. Me dije que lo guardaba por respeto. La verdad es que lo guardaba por miedo.
miedo de descubrir que un niño de 15 años había sabido cosas que un hombre de 50 no podía ni imaginar. El funeral de Carlos se celebró días después. La iglesia se llenó de una forma que ninguno de nosotros esperaba. No solo familia y amigos. Había gente que no conocíamos. Personas que decían haber recibido ayuda de Carlo, niños a los que él había dado clases de catecismo, sin techo de Milán, a los que él llevaba comida por las noches sin que la familia lo supiera del todo. Yo descubrí en aquel funeral que mi sobrino tenía una vida secreta de la que yo no sabía nada. El niño raro que me incomodaba había sido para decenas de personas una mano tendida en la oscuridad. Una mujer mayor, vestida con ropa humilde, se me acercó al final de la ceremonia. Me preguntó si yo era de la familia. Le dije que sí. Y ella me contó que Carlo, durante meses, le había llevado bolsas de comida a la entrada del edificio donde ella dormía, y que la última vez que lo vio, semanas antes de enfermar, él le había dicho algo extraño. Le había dicho: «No se preocupe, señora. Cuando yo no esté, va a llegar mucha gente a ayudarla, más de la que se imagina». La mujer lloraba al contármelo. Me dijo que, en efecto, desde la muerte de Carlo, una parroquia entera se había hecho cargo de ella, que ya no dormía en la calle, que tenía una habitación, comida caliente, gente que la visitaba, tal como el niño había anunciado. Y entonces empecé a entender que lo de la temperatura no era un caso aislado, que Carlo había dejado un rastro de cosas dichas de antemano, predicciones, si se les puede llamar así, repartidas entre personas que ni siquiera se conocían entre ellas. Y yo, el contador, el hombre de los patrones, sentí la urgencia de reunir todas esas piezas, de cuadrar ese balance imposible. Pero antes de poder hacerlo, ocurrió algo que me obligó a frenar en seco, algo que tenía que ver con aquella frase del verano de 2005, la de la casa de Asís, la del agua, la frase que yo había archivado como un número pendiente. Resultó que no era la única vez que Carlo había hablado de agua, y cuando descubrí cuántas veces lo había dicho y a cuántas personas, dejé de pensar que era una casualidad. Pasaron los meses. La vida, como siempre, intentó recuperar su ritmo. Yo volví a mis balances, a mis columnas, a mi agenda de cuero, pero algo dentro de mí había cambiado. Había empezado a anotar en una libreta aparte cada cosa que descubría sobre Carlo. Una libreta que titulé, casi en broma al principio, Las cuentas de Carlo, porque eso era para mí, un balance que no cuadraba y que yo necesitaba cerrar. Empecé a hablar con la gente que lo había conocido y descubrí que aquella frase sobre el agua, la que me había dicho a mí en agosto de 2005, no era única. Carlo se la había dicho, con variaciones, a varias personas. A una compañera del colegio le había dicho que ella encontraría la paz al otro lado del mar. A un sacerdote amigo de la familia le había comentado, meses antes de enfermar, que el agua limpia más que el jabón, padre, usted lo verá. Frases sueltas, enigmáticas, que cada uno había guardado por su cuenta sin compartirlas con nadie, hasta que yo empecé a preguntar. Pero la que más me marcó fue la de mi propia hermana. Antonia, una tarde de aquel invierno, mientras tomábamos un café en su cocina, me contó que Carlo, pocos días antes de morir, le había dicho que no se preocupara por la familia, y que había añadido una frase que ella no había entendido entonces. Le había dicho: «Mamá, el tío Andrea va a volver a creer, pero le va a costar. Va a tener que viajar muy lejos, hasta un lugar con mucha agua, y allí, de rodillas, va a entender todo». Solté la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el café se derramó. Antonia me miró asustada. Le pedí que repitiera lo que acababa de decir. Lo repitió, palabra por palabra. Y yo sentí que el corazón se me subía a la garganta, porque Carlo me había dicho a mí, en su lecho de muerte, casi las mismas palabras sobre el sobre. El día que estés de rodillas, lejos, junto al agua, ese día lo abres. Dos fuentes independientes, mi hermana y yo, que nunca habíamos comparado lo que Carlo nos dijo a cada uno por separado,
y las dos coincidían en lo mismo: agua, lejos, de rodillas. Como contador, yo sabía lo que significaba que dos registros independientes coincidieran al detalle. Significaba que el dato era real, que no era invención de la memoria ni consuelo del duelo, que Carlo, efectivamente, había anunciado algo sobre mí, sobre un lugar al que yo, un hombre que apenas salía de Milán, tendría que viajar. Le pregunté a Antonia si Carlo había mencionado qué lugar era. Ella negó con la cabeza. Solo agua, solo lejos, solo de rodillas. Y entonces el misterio, en lugar de resolverse, se hizo más grande. Porque ahora yo tenía una predicción dirigida a mí, sin fecha, sin nombre concreto del sitio, solo con la certeza de que algún día ocurriría. Y un sobre cerrado en un cajón que solo podría abrir cuando ese día llegara. Durante años busqué ese lugar. Cada vez que un cliente me invitaba a un viaje de negocios cerca del mar, yo me preguntaba si sería allí. Fui a Génova, a Nápoles, a la costa. Me arrodillé, casi a escondidas, en iglesias junto al agua, esperando sentir algo. No sentí nada. El sobre seguía en el cajón. La predicción seguía sin cumplirse, y yo empezaba a pensar que Carlo, al fin y al cabo, había sido solo un niño con imaginación, y que yo, un viudo de la lógica, me había dejado arrastrar por el dolor. Pero entonces, revisando mi libreta una noche, encontré algo que había anotado y olvidado, algo que reabría todo. Era una nota de aquellos primeros meses, una frase que me había dicho el sacerdote amigo de la familia, el mismo del agua limpia más que el jabón. Yo la había apuntado y no le había dado importancia. La frase completa era esta: el sacerdote me contó que Carlo, una tarde, le había dicho que él, Carlo, iba a viajar por todo el mundo sin moverse de Asís. En aquel momento sonó a poesía de niño, pero ahora, leyéndola de nuevo, con todo lo que sabía, me detuve. ¿Cómo podía un niño viajar por todo el mundo sin moverse de Asís? La respuesta llegaría años después, y sería tan literal, tan exacta, que me dejaría sin aliento. Pero para entenderla, primero tuve que descubrir quién había sido realmente Carlo Acutis, no el sobrino, no el niño raro, el otro Carlo, el que el mundo entero empezaría a conocer. Fue una tarde de 2019 cuando todo cambió. Recibí una llamada de Antonia. Su voz tenía algo que yo no le había escuchado en años: emoción contenida, como quien guarda una noticia demasiado grande para soltarla de golpe. Me dijo que tenía que ir a Asís, que iban a abrir la tumba de Carlo, que el proceso de beatificación lo requería y que la iglesia necesitaba examinar el cuerpo 13 años después de la muerte. Conduje hasta Asís con un nudo en el estómago. Yo sabía lo que pasa con los cuerpos después de 13 años bajo tierra. Lo había visto en mi propia familia. No quería estar presente, pero Antonia me pidió que la acompañara, y no pude negarme. Lo que ocurrió aquel día reordenó todo lo que yo creía sobre mi sobrino. Cuando abrieron la tumba y examinaron el cuerpo de Carlo, lo encontraron íntegro. No incorrupto en el sentido milagroso que algunos quisieron darle después, los responsables fueron cuidadosos con las palabras, pero sí conservado de una forma que llamó la atención de todos los presentes. Su rostro, 13 años después, mantenía rasgos reconocibles. La misma serenidad que yo había visto en la habitación del hospital, aquella sonrisa que no se había borrado 2 horas después de la muerte, seguía allí, de algún modo, 13 años más tarde. Yo me quedé al fondo, apoyado en una columna fría de piedra, incapaz de acercarme. Y mientras observaba, una mujer se me acercó. Era Antonia, mi propia hermana, pero la miré como si fuera otra persona. Me tomó del brazo y me dijo: «Andrea, ¿te acuerdas de lo que Carlo te dijo del agua?». Le dije que sí, que cómo iba a olvidarlo, y ella me contó algo que yo no sabía. Me contó que en aquellos años, mientras yo seguía con mis balances en Milán, el nombre de Carlo había empezado a recorrer el planeta, que el sitio web que Carlo había creado siendo un adolescente, catalogando los milagros eucarísticos del mundo,
más de 160 casos documentados de todos los continentes. Se había traducido a decenas de idiomas y se exhibía en parroquias de Estados Unidos, de Asia, de América Latina. Que mi sobrino, el niño que me arreglaba las hojas de cálculo, había viajado, en efecto, por todo el mundo, sin moverse de Asís, a través de su obra, a través de su nombre. La frase del sacerdote cobró sentido de golpe. Iba a viajar por todo el mundo sin moverse de Asís. No era poesía, era una descripción exacta de lo que iba a ocurrir. Carlo lo había dicho años antes de que sucediera, y había sucedido, palabra por palabra. Me senté en un banco de aquella basílica con las piernas flojas. Saqué mi libreta, la de las cuentas de Carlo, y empecé a anotar con la mano temblorosa cada predicción que se había cumplido. La señora sin techo a la que llegó ayuda, el viaje por el mundo sin moverse de Asís, y la mía, la pendiente, el agua, lejos, de rodillas. 3 de 3 en las que ya podía verificar, 1 de 3 todavía en el aire, esperándome. Antonia me contó entonces algo más, algo que Carlo le había dicho sobre la tumba, sobre Asís, sobre la gente que vendría. Le había dicho, meses antes de morir, que vendrían muchos a Asís a verlo, de todas partes, y que algunos llegarían en silla de ruedas y se irían caminando. Antonia me miró a los ojos al contarme esto, y me dijo que ya habían empezado a llegar los primeros testimonios, personas que aseguraban haber recibido gracias en aquella tumba. La iglesia, prudente, investigaba. Yo, el escéptico, ya no sabía dónde poner mi escepticismo, porque las predicciones se acumulaban y todas, una tras otra, se cumplían, pero faltaba la mía, y mientras la mía no se cumpliera, yo no podía abrir el sobre que seguía en el cajón de mi escritorio en Milán, cerrado con llave, esperando un día que yo empezaba a temer que nunca llegaría. Desde aquel día en Asís, llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, como las flores que él tanto amaba. No hace milagros, no es una reliquia, no quiero que nadie crea otra cosa. Es, sencillamente, mi manera de rezarle cada mañana, de tener algo entre las manos cuando le hablo. Lo dejé también en la descripción, el primer enlace debajo del vídeo, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que esté pasando por un momento difícil. Llega a cualquier país. Pero lo que descubrí pocos meses después de aquella visita a la tumba cambió incluso la forma en que rezaba con él, porque entendí que la predicción sobre mí no era la única que quedaba por cumplirse. Al volver de Asís, me obsesioné con la fecha. Si todas las predicciones de Carlo incluían un cuándo, un dónde o un quién, la mía tenía que tener algún detalle que yo estuviera pasando por alto. Repasé una y otra vez sus palabras exactas. El día que estés de rodillas, lejos, junto al agua. Lejos, junto al agua, de rodillas. 3 coordenadas, pero ninguna fecha, ningún nombre del lugar. Decidí buscar entre las cosas de Carlo. Antonia me dio acceso a sus cuadernos, a sus apuntes, a la computadora que había usado. Pasé semanas revisando archivos, carpetas, documentos. Mi sobrino había sido metódico hasta lo asombroso. Tenía catalogado todo, y en una de aquellas carpetas encontré algo que me detuvo el corazón. Era una lista de lugares del mundo donde había milagros eucarísticos documentados. Carlo los había visitado virtualmente todos a través de su investigación, y junto a algunos había anotado fechas, observaciones, comentarios personales. La mayoría eran notas técnicas, pero en una entrada, junto a un santuario, Carlo había escrito algo a mano que luego había escaneado. Aquí entenderá el tío Andrea. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Carlo había anotado, años antes de morir, el lugar donde yo entendería. Lo había escrito. Lo tenía delante. El santuario era uno donde, según la tradición, había ocurrido un milagro eucarístico siglos atrás, un lugar atravesado por un río, rodeado de agua, lejos de Milán, lejos de todo lo que yo conocía. Pero aquí viene lo más extraño. Cuando intenté ampliar la imagen para leer el nombre completo del santuario, el escaneo estaba dañado.
La parte donde figuraba el nombre del lugar era ilegible, borrosa, como si el archivo se hubiera corrompido justo en ese punto. Yo, que entiendo de computadoras lo justo, llamé a un experto. Pasó días intentando recuperar la imagen. No pudo. El resto del documento estaba perfecto. Solo el nombre del lugar, precisamente ese dato, era irrecuperable. Me reí, no de alegría, sino de pura impotencia. Carlo me había dejado el lugar, pero me había negado el nombre, como si quisiera que yo llegara allí no por deducción, sino por algo más, como si el viaje tuviera que ser un acto de fe y no de lógica, y eso, para un contador, era lo más difícil del mundo. Durante meses no supe qué hacer. Tenía la imagen de un santuario junto a un río, sin nombre, una predicción dirigida a mí, un sobre cerrado, y una creciente sensación de que el tiempo se agotaba, aunque no sabía por qué pensaba eso. Y entonces llegó 2020, y con él llegó algo que paralizó al mundo entero y que reordenó por completo mi historia de una forma que jamás habría imaginado. El 10 de octubre de 2020, en plena pandemia, con el mundo encerrado y aterrado, Carlo Acutis fue beatificado en Asís. Yo lo seguí por internet, desde mi casa de Milán, con mascarilla incluso estando solo, por la costumbre del miedo de aquellos días. Y mientras veía la ceremonia en la pantalla, mientras escuchaba pronunciar el nombre de mi sobrino con el título de beato, lloré como no había llorado desde el funeral. Pero la pandemia, que a tantos quitó tanto, a mí me trajo algo. Me trajo el viaje que llevaba años esperando sin saberlo. Resultó que yo enfermé. A finales de 2020 contraje el virus. A mi edad, con mis antecedentes, fue grave. Pasé 3 semanas en un hospital de Milán, una de ellas con oxígeno, mirando el techo blanco y recordando, inevitablemente, otra habitación de hospital, 14 años atrás. Hubo una noche, la peor, en que los médicos hablaron con mi hermana por teléfono con esa voz que yo sabía leer. La voz de las cuentas que no cuadran. Esa noche, en la duermevela de la fiebre, soñé con Carlo. Lo vi de pie a los pies de mi cama, con la misma sonrisa serena, y me dijo, igual que aquella madrugada en Monza, «Todavía no, tío. Falta poco, pero todavía no». Desperté empapado en sudor. La fiebre había bajado. A partir de esa noche empecé a mejorar. Los médicos no se lo explicaban del todo. Yo tampoco quise explicárselo. Salí del hospital 2 semanas después, débil, más delgado, pero vivo, y con una certeza nueva clavada en el pecho. El lugar de Carlo me estaba esperando, y yo tenía que encontrarlo antes de que fuera tarde. La recuperación fue lenta. Los médicos me recomendaron descanso, aire limpio, alejarme de la ciudad. Un amigo me ofreció su casa en el sur, cerca de la costa, para que pasara la convalecencia. Acepté. Y allí, en aquellas semanas de recuperación junto al mar, ocurrió. Una mañana, mientras caminaba despacio por un pueblo costero cuyo nombre yo apenas conocía, vi una iglesia pequeña. No era nada espectacular. Una iglesia de pueblo, de piedra antigua, con una placa desgastada en la entrada. Me detuve a leerla por simple costumbre, y el corazón se me detuvo. La placa hablaba de un milagro eucarístico ocurrido en aquel lugar siglos atrás, y el pueblo estaba atravesado por un río que desembocaba allí mismo, en el mar. Agua por todas partes, río y mar a la vez, lejos de Milán, y yo, de pie ante aquella puerta, sentí que las piernas me fallaban. Entré. La iglesia estaba vacía. Solo una anciana rezaba en un banco del fondo. Avancé por el pasillo central hacia el altar, donde una pequeña capilla guardaba la reliquia del milagro, y comparé, en mi cabeza, aquella iglesia con la imagen del escaneo dañado de Carlo. La estructura, la disposición, lo que se veía del fondo en la foto corrupta. Coincidía. Era el lugar. Las piernas no me sostuvieron más. Caí de rodillas ante el altar. No fue una decisión, fue el cuerpo que cedió, de rodillas, lejos, junto al agua, exactamente como Carlo lo había dicho, 14 años antes,
cuando yo le sostenía la mano en una cama de hospital, y él me hablaba de un sobre que no debía abrir hasta este momento. Y entonces recordé, el sobre, lo llevaba conmigo. Desde que enfermé, lo había sacado del cajón y lo guardaba en mi maleta, sin saber por qué, como quien lleva un amuleto. Lo tenía en el bolsillo interior de la chaqueta, igual que aquel día en Monza. Lo saqué con las manos temblando. La cinta adhesiva de los bordes se había vuelto amarilla con los años. Mi nombre, escrito por la letra de Carlo, casi se había borrado, pero todavía se leía. Andrea. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en aquel suelo de piedra, de rodillas, en el lugar exacto que Carlo me había anunciado 14 años antes. Si quieres tener a Carlo cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, ese rosario del que te hablé está en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija, o para ti mismo en los días difíciles. Es una edición limitada y llega a todo el mundo. Y ahora déjame contarte qué había dentro de aquel sobre, porque eso es lo que cambió mi vida para siempre. Rompí la cinta amarillenta con cuidado, como quien abre algo sagrado. Dentro había una sola hoja de papel, doblada en 4. La desdoblé, y reconocí de inmediato la letra de Carlo, esa letra cuidada de niño aplicado. La carta empezaba así: Querido tío Andrea, si estás leyendo esto, es porque ya estás de rodillas, lejos de casa, junto al agua. Te dije que sabrías cuándo. Lo supiste. Tuve que detenerme. Las lágrimas no me dejaban leer. La anciana del fondo se acercó, preocupada, y me preguntó si me encontraba bien. Le dije que sí, que estaba bien, que estaba mejor que nunca. Ella me miró, vio el papel en mis manos, vio mi rostro, y simplemente se sentó a mi lado en silencio, acompañándome. Continué leyendo. La carta seguía. Sé que has pasado por algo muy duro para llegar hasta aquí. Una enfermedad, quizás. Algo que te puso cerca del final. No tengas miedo. Yo estuve cerca del final también, y te aseguro que del otro lado todo tiene sentido. ¿Cómo podías saberlo? ¿Cómo podía un niño de 15 años, escribiendo en 2006, saber que yo llegaría a aquella iglesia tras una enfermedad grave? Yo no había enfermado de cáncer como él. Había sido un virus que ni siquiera existía cuando Carlo escribió aquella carta, una pandemia que el mundo no conocía. Y sin embargo, ahí estaba escrito: una enfermedad, algo que te puso cerca del final. No tengas miedo. Seguí leyendo, y entonces llegué a la parte que me arrodilló por dentro tanto como mi cuerpo se había arrodillado por fuera. Carlo había escrito: Tío, ¿recuerdas las 3 palabras que te dije en el hospital el día que me fui? No las entendiste entonces, las entiendes ahora, porque ahora crees. Y ahí, en aquel papel, Carlo había vuelto a escribir las 3 palabras, las mismas 3 palabras que me había dicho con los ojos abiertos y la voz clara, sosteniéndome la mano, el día de su muerte. Las 3 palabras que yo no había entendido durante 14 años. Las 3 palabras que ningún niño moribundo debería poder decir con tanta certeza. Carlo me había dicho, aquel día en Monza: volverás, cree, espérame. Volverás, cree, espérame. 14 años atrás, yo había pensado que era en el desvarío de la fiebre. Volverás, ¿a dónde? Cree, ¿en qué? Espérame, ¿para qué, si te estás muriendo? No tenían sentido. Pero ahora, de rodillas en aquella iglesia, con la carta en las manos, lo tenían todo el sentido del mundo. Volverás, volvería a la fe, a Dios, a creer. Cree. El escéptico creería. Espérame. Nos volveríamos a encontrar del otro lado, donde todo tiene sentido. Y la carta terminaba con una última línea que me destrozó y me reconstruyó al mismo tiempo. Carlo había escrito: Cuando leas esto, busca la fecha de hoy, y verás que no es casualidad. Miré mi teléfono, la fecha de aquel día, y me quedé sin respiración. Era 12 de octubre, el aniversario de la muerte de Carlo,
14 años exactos desde aquella mañana en Monza, a las 6:45. Yo había llegado a aquella iglesia sin planearlo, sin saberlo, el mismo día del calendario en que mi sobrino había muerto, de rodillas, lejos, junto al agua, leyendo la carta, el 12 de octubre. Lloré como un niño en aquel suelo de piedra. La anciana me abrazó sin entender nada, solo entendiendo que un hombre mayor lloraba como si se le rompiera y se le arreglara el alma a la vez. Y yo, entre lágrimas, le di gracias a Carlo en voz alta, sin importarme que me oyera. Le di gracias por haber esperado 14 años a que yo entendiera. Le di gracias por no haberme dejado abrir el sobre antes, porque si lo hubiera abierto antes, no habría significado nada. Solo significaba algo aquí, ahora, de rodillas, creyendo. Ese día, en aquella iglesia, dejé de ser el contador escéptico que se sentaba en la esquina de las comidas de domingo con el periódico bajo el brazo. Ese día, Carlo cumplió la última de sus predicciones, y yo, por fin, cuadré el balance que llevaba 14 años sin cerrar. Han pasado años desde aquella mañana en la iglesia junto al río. Mi vida es otra. El hombre que apenas salía de Milán ahora viaja por toda Italia, y a veces más lejos, contando esta historia. Doy charlas en parroquias, en colegios, en grupos de oración. Al principio me costaba. Un contador no está hecho para hablar en público de cosas del alma, pero descubrí que cuando cuento lo de la temperatura, lo del sobre, lo de las 3 palabras, la gente escucha en un silencio que no es de este mundo. Y a veces, al terminar, alguien se me acerca con lágrimas y me dice que esa noche va a rezar por primera vez en años. Y entonces entiendo que Carlo sigue trabajando, sin moverse de Asís. He testificado en el proceso de la iglesia. Conté ante quienes investigaban todo lo que vi en aquella habitación del Hospital San Gerardo de Monza. La temperatura imposible, el rostro sereno, las articulaciones flexibles. Lo conté tal cual, con mis números, con mis fechas, con mi agenda de cuero negro, donde lo había anotado todo. No me correspondía a mí decir si era un milagro. Eso lo decide la iglesia, con prudencia, con rigor, con años de estudio. A mí me correspondía solo decir la verdad de lo que estos ojos vieron. El 7 de septiembre de 2025, durante el jubileo, Carlo Acutis fue canonizado. Mi sobrino, el niño que me arreglaba las hojas de cálculo, el niño raro que me incomodaba, fue declarado santo por la iglesia. Yo estuve allí, en Roma, en la plaza, entre cientos de miles de personas venidas de todos los rincones del planeta. Jóvenes, sobre todo. Muchísimos jóvenes. Carlo, que murió a los 15 años con unas zapatillas deportivas y una mochila, se había convertido en el santo de una generación entera. Mientras escuchaba pronunciar su nombre con el título de santo, busqué en mi bolsillo. Allí estaba la carta. La llevo siempre conmigo, doblada en 4, con la cinta amarillenta. Y allí estaba también el rosario de cuentas en forma de rosa. Y entonces vi a una mujer cerca de mí, en silla de ruedas, rezando con los ojos cerrados. Recordé lo que Carlo le había dicho a Antonia, que algunos llegarían a verlo en silla de ruedas y se irían caminando. No sé si aquella mujer se levantó. No me quedé a comprobarlo. Pero supe, con una certeza que ya no necesita pruebas, que Carlo seguía cumpliendo lo que había dicho. Hace unas semanas volví a Asís. Fui a la tumba de Carlo, en la Basílica de Santa María de los Ángeles. Me arrodillé ante ella, como me había arrodillado en aquella iglesia junto al río, y le hablé. Le dije que había aprendido a contar otra cosa, no números, sino almas que vuelven a creer. Le dije que ya no tenía miedo del día en que él me dijo, espérame, porque ahora sé que no es un final, sino una cita. Y al levantarme, juro que vi por un instante, en el reflejo del cristal que protege su cuerpo, aquella sonrisa serena, la misma de Monza, la misma de la carta, la misma de siempre. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida entera, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal
y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo, con esa persona que dejó de creer o que está pasando por su propia noche oscura. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo, historia tras historia. Y si quieres llevarte algo de todo esto, en la descripción tienes la novena gratuita para rezarle estos 9 días y el rosario de cuentas en forma de rosa del que te hablé. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo tardé 14 años en subirme a esa autopista. Ojalá tú tardes menos. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.